Gusto de saludarlos y bien contento pues de que nos volvemos a encontrar aquí en este espacio y sigo agradecido con la gente de la Consulsa por haberme escogido para esta pequeña presentación. Como se los digo a ustedes, una presentación que me toca a mí hacerla, pero que detrás de esta presentación hay muchísima gente que me está ayudando y muchísima gente que está dando recomendaciones. Vamos a arrancar con hoy, vamos a arrancar con esto, ¿no? Cuando hagas algo, hazlo con amor o no lo harás nunca del todo. Y me refiero precisamente a que nosotros, cualquier oficio que nosotros hagamos, ese oficio nosotros tenemos que hacerlo con estilo, con una actitud de que queremos ser el mejor, este, con actitud y aptitud, y sobre todo con muchísimas ganas, como está el amigo ahí, con su trabajo, un excelente trabajo, pero le pone ese extra, ¿no? Esa persona le pone un extra. ¿Por qué? Porque él quiere ser el mejor. Y de esto se trata. Nosotros como árbitros tenemos que siempre pensar en que debemos ser los mejores, pero no para competir, ni tampoco para de alguna manera ir a decirle a otro compañero, mira, yo trabajo mejor que tú. No, señor. La idea precisamente de estas capacitaciones es de ser el mejor y mejorando nosotros con las capacitaciones que somos capaces de obtener y de buscar. Entonces, me gustó mucho esa información que incluso me la pasaron y me parece bien interesante. Cualquier oficio se convierte en una profesión, cualquiera. Y yo siempre que he tenido estas tribunas, digo que el arbitraje es una profesión y una profesión de altos quilates, porque se necesita no solo condición física, el conocimiento, investigación, sino también aguante, ¿no? Aguante tanto física como mental. Y de eso se trata. Entonces, bueno, vamos a arrancar hoy con una de las secciones más largas que tiene el manual de terminología de árbitros y conceptos. Es importante que ustedes sepan que aquí lo que yo voy a tratar de identificar es el concepto y la terminología. Seguramente hay elementos de regla que están involucrados, eso no son objeto a la presentación, sino sencillamente vamos a ir poco a poco trabajando con algunos conceptos y con algunas terminologías, porque posteriormente las vamos a necesitar. Incluso cuando después leemos la regla y leemos también el libro de casos, hay terminologías que definitivamente una vez que uno tiene el conocimiento, sabe de qué se trata. Entonces, uno de los primeros elementos que nosotros tenemos acá en ese espacio, en esa sección, tiene que ver con la teoría de los cuatro elementos, ¿no? Y cuando hacemos esa pregunta, ¿qué es la teoría de los cuatro elementos? Bueno, la teoría de los cuatro elementos tiene fundamentalmente que ver con el... Un momentico, que tengo que quitar esto de acá. La teoría de los cuatro elementos tiene principalmente que ver La con bola, el ese jugador. control y ese dominio que tenemos que tener nosotros los árbitros a la hora de tomar una sentencia, para que esa sentencia sea adecuada y justa. El primer elemento, la bola. Recuerden ustedes que la bola es la que nos lleva a la jugada. A la jugada. Ella es capaz de meternos a nosotros en la jugada. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada si no tenemos control de la bola. Después tiene el El fildeador o el jugador. defensa, la persona que está tratando seguramente de hacer out a un ofensivo, que es el bateador corredor o el corredor. Y después estos tres elementos convergen en una base o en una área, porque también puede ser una jugada de toque, ¿no? Entonces, definitivamente, dominar esos cuatro elementos te da mucha garantía de poder nosotros tener la posibilidad de tener una sentencia lo más justa, lo más real y sobre todo acertada, que para eso es que nosotros estamos. Entonces, concepto que de aquí para adelante cada ratico lo vamos a mencionar. Después tenemos otro punto que es el ángulo de 90 grados. Eh, el ángulo de 90 grados siempre nos los van a comentar no solo para jugadas de terreno, sino también para jugadas, para posiciones de brazo, posiciones físicas de nosotros dentro del terreno de juego. En principio,
hablemos de que ese ángulo de 90 grados para una jugada que puede ser de out forzado o para una jugada donde debes de tocar o la defensa debe tocar al corredor y que nosotros tenemos que asegurarnos de cómo va a hacer ese toque, conseguir un ángulo de 90 grados frente a la jugada nos va a permitir definitivamente también ir hacia los 4 elementos. Entonces, fíjense solamente como ejemplo en esta gráfica. Yo voy a tomar como referencia las bases y voy a colocar 90 grados alrededor de ella. Entonces, lo que es importante aquí, porque a veces nosotros cuando leemos, no nos imaginamos las cosas. Yo le confieso que de la primera vez que yo leí esto, yo no entendía mucho qué era el tema de los 90 grados y me lo explicaron hasta que logré comprender, creo que lo logré comprender y todavía sigo aprendiendo. Pero de alguna manera, ahí ustedes tienen, por decirles algo, consideren nada más las bases, tenemos las bases, ahora vean los árbitros dónde deberían colocarse a la hora de tomar una decisión. Recuerden que la decisión, la ubicación, disculpe, tiene que ver es con el tiro, de dónde viene la pelota y dónde tienes que ubicarte. Por lo menos, si hay un rolling al cuadro y el tiro es a primera base, bueno, entonces yo me coloco ahí donde estoy, donde acabo de señalar el círculo, la vista en la pelota, viene el lanzamiento y un poquito antes de que esa pelota llegue, yo volteo y entonces administro en mi visual, abro mi campo, domino los 4 elementos, que es el bateador corredor, la bola que ya viene en camino y que está llegando al guante del defensa, del primera base. Y bueno, también observo la línea, ¿no? La línea más out y la línea más foul. Y por supuesto que se retenga la pelota para yo posteriormente hacer una acertada sentencia. Si ese rolling fuera por primera base, entonces tengo una excepción, lo que se llama la excepción del sistema y me quedo por fuera en la zona foul, también para tratar de dominar todos esos elementos. Entonces, en las otras bases también pasa lo mismo. Fíjense que en segunda base, dependiendo la jugada, siempre va a depender la jugada. En el primer cuadro más hacia la derecha pudiera ser un robo de base. Ustedes ven los otros 2 árbitros que están de espalda porque puede ser que venga una jugada del outfield y sobre todo nosotros nos vamos a acomodar. Recuérdense que después que nosotros colocamos esa posición inicial, nosotros seguramente vamos a buscar de tener la capacidad pues de llegar al sitio donde convergen los 4 elementos. Y bueno, ahí, como se los había comentado anteriormente, siempre vamos a hablar de los 4 elementos fundamentales. Nos vamos a acostumbrar incluso de buscar que esos 4 elementos estén frente a nosotros para nosotros tener una sentencia justa. Luego tenemos otro concepto que trae esta sección que tiene que ver con el relleno, la cobertura o el backfilling, ¿verdad? Que es sencillamente cuando un árbitro va a cubrir una base porque el árbitro que tiene esa responsabilidad tiene que ir a cubrir una jugada, tiene que ir a ver un batazo o tiene que moverse, ¿verdad? Y recuerden ustedes que indistintamente de lo que esté pasando en el terreno, nosotros jamás debemos dejar una jugada sin un árbitro, es decir, o una base abandonada si va a haber una jugada. Entonces, aquí la gráfica te lo dice todo. Piensen en esta situación. Un batazo hacia el left field, el árbitro de tercera base en un sistema de 4 árbitros se fue para observar si la pelota escogida, si no escogida, si está en la línea fair, en la línea foul, la bola pasa de hit y entonces hay una serie de corring de los corredores que estaban en base. Entonces el árbitro del home play va a cubrir la tercera base. Esa es una cobertura. Y como pueden ver, el árbitro de primera base, entonces va también a cubrir la posición del home play porque definitivamente el árbitro del home, ustedes ven que está
manejando sus responsabilidades. Esta es una de las excepciones de cómo debemos nosotros rotar dentro del terreno de juego, que recuerden que tiene que ser igual que las agujas del reloj. Otro concepto que vamos a manejar acá en esta sección tiene que ver con lo que es la sentencia, la declaración de la decisión que vamos a tomar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, cuando estamos trabajando, podemos tener una situación de out forzado o podemos tener una situación de jugada de toque. ¿Ok? Es decir, que la defensa tiene que tocar al jugador si quiere hacer el out y el corredor tiene que esquivar hasta tratar de llegar a hacer frente. Entonces, en el caso de la jugada forzada, justo antes de que la bola tirada alcance el nivel donde va a ser recibida, nosotros tenemos que cambiar el foco. Nuestra parte visual tiene que ir ya hacia el receptor de la jugada y bueno, en ese momento nosotros nos acomodamos de tal manera que nos permita ajustarnos para tener los 4 elementos frente a la posición donde estamos, a la jugada y sentenciar correctamente. En el caso de las jugadas de toque, tenemos que abrirnos un poquito, tener unos 3, 4 metros de los jugadores, saber que no podemos estar en una posición donde estorbemos tanto la jugadora defensiva como la jugadora ofensiva, no estar cerca donde va a ser la persona tocada y lo más importante aquí es siempre controlar el toque, estar seguro de que la jugadora o el jugador tiene control de la bola dentro de su guante y pudo tocar a la persona o al jugador que está corriendo. Es importante que siempre hay que hacer los ajustes que correspondan, los ajustes que nos permitan a nosotros tener los 4 elementos. Después viene lo que es como tal la posición de sentencia. Y esa posición de sentencia, que es muy similar a lo que habíamos visto anteriormente, tiene que ver que nosotros tenemos una situación primaria, una posición primaria que la vamos a ver ahora también. Y después que nosotros tenemos esa posición primaria, uno perfectamente puede moverse 1, 2, 3 pasos si es necesario o desde la misma posición primaria nosotros hacer la sentencia. No va a pasar nada si nos quedamos en la situación primaria. Lo fundamental en esta situación es tener el control de la jugada, tener todos los elementos que me permitan a mí tener una sentencia. Y es muy importante que nosotros nunca tengamos ni jugador, ni corredores, ni base entre nosotros y entre el toque. Es decir, eso cuando sea una jugada de toque. ¿Por qué? Porque podemos quedar involucrados en una jugada como vimos nosotros en la lámina en la diapositiva de la primera presentación, que bueno, de alguna manera nuestro compañero tuvo ahí una situación adversa que quedó involucrado en la jugada. Ahora vamos a ver algo que se llama el despeje del receptor. El despeje del receptor es la necesidad que tenemos nosotros de dejarle el espacio libre al receptor en el momento que él tiene necesidad de girar hacia la parte trasera para buscar un white pit, para corregir un pass ball o para ver una jugada de fly hacia la parte trasera o cualquier situación que él se le vaya a presentar. Si nosotros estamos en la posición del home, de árbitro de home, y el receptor gira hacia el lado derecho, bueno, nosotros también tenemos que inmediatamente girar nuestra pierna derecha hacia la parte de atrás que le permite dar la apertura del espacio para que ellos puedan tener el camino libre. Caso contrario, si es en el caso a la izquierda, bueno, sencillamente nosotros también giramos hacia el lado izquierdo y siempre estar pendientes, como en el caso de las gráficas que son fly, está pendiente siempre de que puede suceder si la bola se va hacia la parte de atrás del backstop. Nosotros tenemos que estar pendientes si la pelota se incrusta, si la pelota pasa a una zona de bola muerta, todos esos elementos nosotros tenemos que tratar de dominarlo, pero inicialmente lo que nosotros tenemos que hacer es darle el espacio al receptor para que él pueda tener
desenvolvimiento de la jugada. Ahora vamos con lo que es la cobertura de los elevados. Es decir, ¿quién va a tomar la responsabilidad de la cobertura de los elevados? Aquí este concepto que maneja el manual te habla que tienes que se va a manejar dependiendo el sistema de árbitro que tú estés utilizando. Si estás utilizando un sistema de un árbitro, de dos árbitros, 3, 4, 5 o 6. Entonces yo traje aquí 3 ejemplos sencillos, ¿verdad? Más o menos para ilustrárselo, porque sabemos que en el caso del sistema de un árbitro, bueno, el árbitro tiene que, el árbitro que está trabajando es el que se va a encargar definitivamente de toda la jugada. Recuerden que a medida que va aumentando la capacidad de arbitraje dentro del terreno, mejora, siempre va a mejorar. Es decir, un sistema de dos árbitros que yo recuerdo que tuve la posibilidad de dar esa información. A mí me preguntaban que por qué dos árbitros, que ese no es un sistema tan, tan versátil. Y la respuesta es que yo di que un sistema de dos árbitros siempre va a ser mejor que un sistema de un árbitro. Y el de tres mejor que el de dos, y el de cuatro mejor del de tres. Lo importante que nosotros conozcamos todos esos sistemas es que cuando tenemos dos árbitros y un árbitro se interna, entonces se convierten en sistema de un árbitro. Igualmente, cuando tienes tres y se te interna un árbitro, se convierte en sistema de dos. Ahí ustedes pueden ver cómo están las responsabilidades de cada uno de los árbitros. En el caso del sistema de dos árbitros, el árbitro del home se va a encargar de absolutamente todas las rayas, tanto de primera como de segunda, las rayas que indican la zona fair y la zona foul. En el caso del árbitro de base, solamente tiene esa porción como está demarcada ahí, y hay una excepción que recuerden que el árbitro de base en el sistema de dos árbitros, él debe tomar la primera jugada de AO, que puede ser incluso en tercera, entonces él tendrá que llegar ahí. En el caso del sistema de tres árbitros, mejora mucho la cobertura. Los árbitros, disculpen, los árbitros de base tienen una capacidad total de lo que son el outfield, y el árbitro del home play manejará pues las rayas de la línea fair y foul hasta donde le corresponda. Y en el caso del sistema de cuatro árbitros, evidentemente te genera muchísimo más cobertura. Recuerden que no es que el trabajo sea más fácil en el sistema de cuatro árbitros que en el sistema de dos árbitros. No. Todos los sistemas generan una importante capacidad de movilidad y de arbitraje y de sentencia. Cuando la cobertura no la puedes hacer, tu compañero tiene que hacerla. Por eso es que no se pueden dejar nunca espacios sin tener la cobertura para sentencia. Después vamos a hablar de algo que vamos a ver también por cierto, casi todos estos conceptos los vamos a manejar en la sección 8, que se llama el holding zone. El holding zone es esa posición que va a tener tanto el árbitro de primera base como el árbitro de tercera base, por lo general cuando son sistemas de tres o más árbitros, para hacer una espera, digamos así, una espera observando si la jugada te requiere en otro sitio. Ya pensemos que pasó una línea de hit al terreno, el árbitro de primera base queda en esa posición para saber si tiene que entrar al terreno de juego por una devolución de la pelota a primera base, o si por casualidad tiene que ir a cubrir segunda base porque el otro árbitro auxiliar se fue hacia el terreno, del outfield, o el árbitro del home se queda en tercera esperando qué va a pasar, ¿verdad? Con la siguiente jugada. Esta es una situación de segunda jugada, de jugadas consecuentes, y sencillamente es quedarse en la posición hasta que se termine de desarrollar la jugada. O te exige o no te exige. Ahí también sale el concepto, ahí también se viene el concepto del backfilling, es decir, de la cobertura, porque si el árbitro del home pasa a tercera base a atender
una sentencia, entonces el árbitro de primera base, en el momento que él suba, él tiene que bajar porque no se sabe si la bola se puede escapar y después inmediatamente ese corredor se va a venir para el home. Recuerden que nosotros como árbitros siempre tenemos que estar pensando y pensando en adelantado, qué pudiera pasar si pasa esto, qué pudiera pasar, y esta es una situación donde nosotros tenemos que tener la mente abierta y estar preparado, tener preparada la estrategia de juego que nos permita primero imaginarnos, ¿no? Y prepararnos mentalmente a donde tenemos nosotros que ir con la siguiente jugada. Después hay otro concepto que, por cierto, nuestros jefes insisten mucho, y es que nos movamos enérgicamente dentro del terreno, tenemos que movernos. Eso dice mucho del árbitro. Cuando usted ve un árbitro que se mueve, cuando usted ve que ese árbitro sale del home y va inmediatamente detrás del corredor para hacer su trabajo arbitral, está seguro de que no vaya a cometer una interferencia o que no le vayan a hacer una obstrucción. Evidentemente, si uno no se mueve rápidamente, bueno, sencillamente no vas a poder llegar a la cobertura de la jugada que pudiera. Eso dice mucho del árbitro cuando él se mueve. No hablamos de que tienes que estar pegando carreras para allí y para acá, tampoco es así, ¿no? Pero sí que haya movimiento, un movimiento enérgico, como el amigo Jogas que está ahí en primera base, que él va, incluso fíjense esa gráfica que es bien descriptiva. Él no solo está corriendo, sino está también está chequeando las pisadas. Más adelante les voy a mostrar algo de la necesidad que tenemos nosotros de ver que los corredores pisen las bases. Entonces, el movimiento no es un movimiento enérgico solo para mostrar, sino un movimiento enérgico para también cubrir una serie de necesidades del juego y de observación y, por supuesto, de las sentencias que pudiera manejarse. Después viene lo que es la teoría de adentro y afuera, la famosa teoría de adentro y afuera, que también es importante que la recordemos y también es importante que los muchachos que están hoy en día acá iniciándose la conozcan bien y la pongan en práctica. Y esto hay que siempre practicarlo, practicarlo, practicarlo para estar seguro. Cuando hay un batazo en el infield, los árbitros que están, puede ser un sistema de 3, un sistema de 2 o un sistema de 4, los árbitros que se encuentran en su base deben o se mantienen en su posición, ¿verdad? O van y buscan la posición que establezca el sistema, siempre y cuando dejando libre el camino de las bases y dejando libre el camino de los tiros. Recuerden que es muy importante no quitarle la vista a la pelota. La pelota es la que te mete en la jugada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no ir entre lo que se llama las líneas de las bases, porque esa es la línea de carrera. Nosotros nada vamos a buscar ahí. Nosotros tenemos que buscar es la posición que nos permita a nosotros poder cubrir la jugada que nos toque cubrir. Y vuelvo y repito, los 4 elementos, seguramente tenerlos dominados. Después viene cuando el batazo es al outfield, entonces si hacemos la rotación interna. Si hay algún árbitro que se fue al outfield por la circunstancia de la jugada, porque la jugada lo necesita, entonces los otros árbitros que están en sus respectivas posiciones o en las posiciones que le correspondan, ellos van a hacer una rotación interna y ahí es donde hay que tener el conocimiento. Si somos 4 árbitros y uno se va, entonces tenemos que trabajar como si tuviéramos 3 árbitros dentro de la rotación, o si somos 3 y uno se va, entonces tenemos que hacerlo como el sistema de 2 árbitros. Es muy importante que si los corredores se mantienen en movimiento, nosotros, cada uno de los árbitros y especialmente los que tengamos la jugada más cercana, tenemos que abrir la visión, es decir, la visión. Tenemos que buscar un panorama que nos permita a nosotros controlar la bola y el corredor. Eso es importante, controlar bola y corredor, por si se nos viene una jugada sobre la posición de donde nosotros estamos. Después hay una excelente recomendación, algo que definitivamente nos ayuda muchísimo a nosotros en el home play, que tiene que ver con la preparación que yo tengo que tener
antes del lanzamiento. Es decir, el stand, como se dice. Es qué preparación tengo yo que tener, en qué debo yo estar pensando, cuáles son mis puntos de enfoque, ¿verdad? Entonces, esto definitivamente me va a ayudar porque me permite anticipar cualquier jugada que pueda ocurrir después de un lanzamiento. Es decir, y dónde yo debería estar, ¿verdad? O dónde yo necesito moverme si se presenta una jugada. Yo tengo que estar preparado mentalmente, ¿verdad? Y hacer un ensayo mental de por dónde me voy a mover, qué es lo que debo hacer. Y sobre todo si tengo compañeros que de alguna manera vamos a rotar. Ahí yo le coloqué una serie de la descripción de cada una de lo que yo tengo que tener en mente. Por supuesto, yo tengo que manejar siempre el conteo, yo tengo que saber cuántos outs hay, porque si hay un out y tengo dos hombres en base, hay en primera y segunda, disculpen, o en primera, segunda y tercera, hay una situación de infield fly. Si yo tengo un corredor en segunda base, entonces este corredor y tengo la presunción de que si hay un hit, ¿verdad? Ese señor se va a venir a la goma, entonces yo tengo que pensar cuál es la mejor posición que debería tener, repasar lo que he aprendido. Si tengo un corredor en tercera base y hay un fly, entonces tengo que colocarme en una posición seguramente donde yo pueda ver la salida del corredor de la base hacia el home y por supuesto coger la mejor posición para tener los cuatro elementos presentes, jugadas de obstrucción, jugadas de interferencia y cuáles son los posibles movimientos incluso que deberíamos tener nosotros los árbitros, mis compañeros a la hora de que se presente una jugada. Entonces es muy importante y fíjense, ustedes dirán, oye, y yo cada vez que venga un lanzamiento debo tener todo esto presente. Sí, esto y más, y muchas cosas más. Recuerden que hay está la necesidad, siempre está la necesidad de nosotros adelantarnos. Nosotros tenemos que estar siempre adelantados en la posible jugada que se vaya a presentar. Ahora vamos a la posición principal. Esa posición principal es sencillamente la posición que yo tengo que asumir y dejar una línea de visión, ¿verdad? Que me forme ese 90 grados. Fíjense, en las gráficas se ve perfectamente el cuadrante de los 90 grados que vimos en la gráfica y él está pendiente de incluso el time, ¿no? Que debemos tener para poder tener la sentencia. Es muy, muy importante que, esos 90 grados nosotros lo podamos focalizar en el camino del corredor hacia la jugada si se va a tocar o en aplicación del toque, en una jugada de toque, ¿verdad? Es decir, yo tengo que abrirme de tal manera para estar seguro que no estoy tocando, o en el caso de de un tiro para una jugada forzada, bueno, ustedes ven que perfectamente tienes que tener la suficiente capacidad visual para el dominio de los cuatro elementos y la sentencia como tal. Bueno, ahora tenemos la posición original, la posición que siempre insisten nuestros supervisores. Esa posición, aunque ustedes no lo crean, es de vital importancia para nosotros movernos oportunamente. A veces estamos trabajando en primera base o en segunda base y nos da como que un poquito de flojera tener esa posición y de repente sale un rolling cerca de nosotros o de repente somos exigidos por una jugada y a lo mejor si no estamos preparados, incluso hasta una lesión nosotros podemos tener. Es preferible siempre tener esa posición porque es que esa es la posición que en el momento de que el lanzador ¿verdad? Junte las manos y haga la pausa, nosotros tenemos que mantener esa posición hasta que soltó el lanzamiento. Y después que soltó el lanzamiento, si no fue bateada la bola, nosotros sencillamente llegamos a nuestra posición parada, nos relajamos y una vez que el pitcher nuevamente entra en caja y presente, bueno, vamos otra vez a la posición digamos, de verdad. Después viene lo que se llaman las rotaciones, ¿no? La rotación que es sencillamente como las agujas del reloj, como el sentido del reloj, ¿no? Entonces,
Aquí nosotros sencillamente vamos a rotar como está establecido y por supuesto como hay una excepción, nosotros pudiéramos tener la excepción que es la cobertura o el backfill. Lo otro es la posición secundaria y esa posición secundaria tiene que ver con lo que pasa después de la jugada. ¿Qué puede pasar? Bueno, puede ser que la jugada ya concluyó, pero también puede ser que sea una jugada que requiera que nosotros nos vayamos a otra posición o tengamos que movernos, o esa misma jugada, después que, por ejemplo, un corredor llegó a una base, se pasó y después viene una retocada, entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes si esto sucede. Vamos ahora a los outs o digamos una decisión vendida realmente, así que se llama. Vender una decisión, eso es cuando hay que hacer una decisión con énfasis. ¿Y por qué tenemos que hacer una decisión con énfasis? Bueno, por varias razones. Seguramente es una jugada como aparece, es una jugada apretada, una jugada cerrada, una jugada incluso comprometedora, y nosotros como árbitros tenemos que hacerle ver a los jugadores, a los coaches, al público y a los anotadores, cuál fue nuestra sentencia. Si fue out o si fue safe, pero con esa énfasis que lo requiere la jugada. Si la jugada es una jugada sencilla, una jugada de rutina, bueno, nosotros con la tranquilidad que se ve en la gráfica, el árbitro domina, espera su time y después hace su sentencia sin mayores espavientos, sino sencillamente una jugada de rutina. Ahí tienen ustedes ambos conceptos que tienen que ver fundamentalmente con la forma como vamos a nosotros vender esa jugada y la posición de listo en la base. Ahora vamos a trabajar el home play, la posición de listo en el home play. ¿Ok? Entonces, una posición que también tenemos que practicarla, una posición que siempre tenemos que estar con las rodillas dobladas, no la cintura, recuerden, es como si estuviéramos sentados, los ojos deben estar en la parte superior de la zona de strike, ¿verdad? Recuerden que la nariz es la que nos va a ayudar, es la guía que nos va a permitir manejar siempre la zona de strike, tener control siempre de la zona de strike y la vista que no tenga ningún tipo de obstáculo para que nosotros definitivamente podamos sentenciar y tener la mayor, recuerden que el lunes hablamos de la consistencia, buscar de ser lo más consistente posible porque tenemos que sentenciar lo que indica la regla o lo que indique la estrategia de la zona del home play. Ahora me voy a permitir, y gracias al amigo Jorge Opina, me voy a permitir mostrarles a ustedes una excelente gráfica del Colegio de Árbitros y Anotadores de Softball de Antioquia, los amigos colombianos, que veo que hay bastante público aquí colombiano, porque es una gráfica que ellos hicieron, que la verdad que cada vez que yo tengo la posibilidad o tengo la necesidad, disculpen, tengo la necesidad de mostrar que es una posición adecuada en el home play, me parece que esta es una gráfica que lo describe bastante, que tiene que ver con el tema de la ranura, lo que es el long, la posición, fíjense cómo perfectamente lo marcaron ahí, dónde debes estar tú. Estamos hablando que esa es la área, por supuesto, entre el receptor y el bateador, cuando el bateador está en una posición natural y el receptor está cuando el bateador está en una posición natural y el receptor está en una posición normal agachado. Recuerden que los catches se nos mueven mucho y a veces los jugadores también se meten mucho en la zona del home. Entonces, esta posición nos tiene que permitir a nosotros tener esa visual, ese dominio del plato. Es muy importante que nosotros tengamos esa visual que está indicada ahí en color amarillo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros
eso nos va a permitir a nosotros poder de alguna manera tener la capacidad de observancia del lanzamiento y saber si la pelota está por lo menos pasando por encima del home y evidentemente nosotros en nuestra posición saber si tiene la altura que exige la reglamentación en materia de strike. Si no está muy bajo, si no está muy alto, donde corresponde el, el strike y por supuesto que haya pasado por la zona del home play. Eh, y después, esa misma postura, ¿verdad? Que esto tiene que ver, esta sí es la de Jorge Iván Ospina, que es el stand, ¿verdad? Que es la posición que uno debe mantener detrás del receptor. Entonces, fíjense que esta gráfica también, una excelente gráfica, donde nos da a nosotros absolutamente dónde debemos tener, incluso el brazo, las piernas, la, la cabeza. Fíjense, el dominio de la altura adecuada, es decir, la barbilla mía tiene que quedar al ras del queche, dónde deben estar los brazos para protegernos, cómo es la ranura, cómo me abro yo de alguna manera hacia un lado del, de, del receptor, debo colocar la pierna, dependiendo si es derecho o si es zurdo, en el medio del el receptor y de alguna manera buscar la mejor posición. Recuerden que la posición del árbitro del home es una de las más exigidas, definitivamente es una de las más exigidas y bueno, sencillamente nosotros tenemos que trabajar muchísimo tanto por el home por la postura porque es lo que me va a permitir a mí tener la mejor capacidad de justicia dentro de lo que son las bolas de strike, que como ustedes saben, es lo que más se sentencia durante un juego. Después tenemos otros conceptos. Después tenemos otro concepto, ¿verdad? El concepto de escuadra de ángulo, ¿verdad? Que tiene que ver con la posición para cualquier jugada y cómo debo estar, dónde debo tener yo tanto la cabeza como los hombros y los pies, en los cuales deben estar alineados completamente para yo poder tener una mejor posición de sentencia, ¿no? Hay hay otro concepto que tiene que ver con la jugada subsecuente, eso que yo les había mencionado anteriormente, que de repente se hace la jugada y después de esa jugada, donde hay una sentencia que pudiera haber sido quieto y después viene como en este caso un corre-corre, entonces tú tienes que mantenerte activo y tienes que saber que la primera acción seguramente te generó una segunda acción que puede ser incluso hasta predecible. Después hay otro concepto que es el tiro descontrolado o tiro volado, que tiene que ver con las bolas que vienen descontroladas, pero que se mantienen en bola viva. Cuando hay un tiro descontrolado, nosotros tenemos que hacerle seguimiento a esa bola porque tenemos que estar seguros que esta bola no vaya a tocar algo que la convierta en muerta y definitivamente nosotros tenemos que paralizar el juego, pues en cuestiones de bola muerta. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el tiempo, ¿verdad? Tanto el tiempo el tiempo en base, ¿ok? Eh, y el tiempo en home también, ¿no? Tanto el tiempo en base y el tiempo en home. Recuerden que es muy importante nosotros leer la jugada, estar seguro de lo que está pasando y sobre todo esperar que la jugada termine. Eh, yo creo que se los comenté anteriormente, aquí es donde vienen los outs quietos, los quietos dados. A veces nosotros nos apresuramos. Hay un ejercicio que recuerdo hace mucho tiempo que se hacía con respecto a lo que es el out en primera base, por ejemplo, que se hacía un aplauso y después uno cantaba, es decir, deja 1 o 2 segundos, quieto, out, eso ayuda al oído y ayuda al tiempo, ¿no? Al tiempo de la jugada. Porque recuerden ustedes que viene un tiro a la base, este,
pongo el ejemplo de primera base o un tiro forzado a cualquiera de las otras bases, hay que esperar que concluya, porque si la bola cae y usted ya sentenció out y todo el mundo después sabe que es quieto porque la bola está en el terreno, bueno, pero la gente se empeña en que ya usted sentenció out y que hay que sostener la primera jugada. Y eso no es así. Y para nosotros evitarnos ese problema, bueno, definitivamente es mejor tener un segundo, 2 segundos y después sentenciar. Lo otro es que ese tiempo, ¿verdad? Ese tiempo, recuerden que no puede ser tampoco muy extenso, porque ese tiempo cuando es muy extenso, entonces lo que genera es la percepción de los que están viendo el juego, los jugadores, los coaches y el público, de que es inseguridad. Entonces no, ni tan apresurado ni tampoco dejarlo pasar tanto. En el caso del home play, hay que siempre tomarse el tiempo para evaluar realmente qué fue lo que pasó, por dónde pasó el lanzamiento, si la bola, si es bola, si es strike, es decir, ver que haya concluido el lanzamiento y que el receptor tenga la bola en el guante. Recuerden que este softball que hoy en día eh, las técnicas de los lanzadores ha avanzado de manera importante, a pesar de que estos lanzamientos, tanto el rising como el drop, siempre han existido. Hoy en día hay lanzadores que tienen unas características muy particulares con esos lanzamientos, igualmente los lanzamientos en curva. Entonces hay que esperar que ellos terminen en el guante o en la mascota sí, del receptor. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a poder tener la sentencia. Y también igualito, tampoco tardarme mucho, ¿verdad? No me debo tardar mucho, pero tampoco debo ser tan apresurado. Entonces, y el seguimiento es seguir la bola con la nariz, dejando que la bola te lleve a la jugada. Importante ese concepto. Bueno, y lo otro que tenemos por acá, ¿verdad? Es el seguimiento de la bola en las bases. El seguimiento, ahora le toca a los muchachos de las bases. Es decir, que ellos tienen que esperar, ¿verdad? Que la bola llegue y que una vez que la bola esté retenida, que ésta se mantenga como tal. Nosotros no podemos cambiar el foco de la bola recibida, mantenerlo donde está el guante, ¿verdad? Y asegurarnos de que hubo la respectiva retención y que aun cuando haya un choque con el otro, con el corredor, estar seguro de que él tiene retención de la bola. Regularmente uno recomienda, muéstrame la bola, ¿dónde está la bola? Y por lo general los mismos peloteros te la muestran para estar seguro, los mismos jugadores, disculpe, te la muestran para estar seguro de que definitivamente la pelota la tienen dominada. Otro es el seguimiento de la bola en el juego. Esto es muy importante. Nosotros por ninguna razón debemos quitarle la vista a la pelota, especialmente en el home. ¿Por qué? Porque, bueno, porque esa es la que nos va a llevar a lo que se llama la mejor sentencia posible. Entonces, hay que observarla, siempre tenemos que mover la cabeza hacia donde va la pelota y ensayar mucho esto, porque eso es lo que te permite tener una mejor zona y una zona consistente. Bueno, nos salimos un poquito del terreno y ahora vamos a hablar de lo que es el uniforme y la apariencia. ¿Cómo debemos, es decir, qué debemos tener nosotros? Ya vimos inicialmente que nosotros tenemos que estar impecable dentro del terreno de juego. Eso dice mucho del árbitro, ¿verdad? Pero ahora nos toca a nosotros identificar qué es lo que nosotros debemos hacer mucho sacrificio para tener nuestros equipos, porque mire que es mucho sacrificio, pero si a nosotros nos gusta esto, tenemos que trabajar en función de tener primero un excelente uniforme, por lo menos una camisa de color celeste claro, con las insignias,
Hoy en día vemos que en terreno de juego hay otros colores. Pensemos que esto es lo que establece el manual. Sin embargo, bueno, son aceptados por lo menos en torneos regionales, locales y organizaciones, otro tipo de color, pero siempre y cuando estos sean colores o sea, haya uniformidad, pues, y haya prestancia, vamos a decirlo así. El pantalón azul oscuro, yo también he visto pantalones grises, pero aquí lo más importante del color no es tanto que sea azul oscuro como lo establece el manual, sino que estén planchados y que tengan sus pliegues. Los zapatos, por supuesto, sus zapatos bien limpios. No tienen que ser Mizuno, pueden ser cualquier tipo de zapato, pero tienen que estar impecables, pulidos. Si tienen esas rayas blancas o de la marca que sea, bueno, hay que mantenerlas blancas, pues, o si no se pintan. Yo conozco árbitros que te dicen, no, Fernando, eso se ensucia mucho, las pinté. Bueno, perfecto, pero que sea un zapato que se vea con elegancia, pues un zapato bien pulido. No importa que usted entre al terreno de juego y después se llene de polvo. Eso no importa. La correa que esté limpia, que esa correa no esté agrietada, no tenga dobleces hacia abajo, es decir, porque la verdad es que no luce bien en el uniforme tener sus medias azules, azules oscuras, y tener yo no sé cómo le dicen aquí en el sur, ¿no? Pero tener esta camisa, esta que tengo yo acá, una camisa, nosotros le decimos camiseta, no sé cómo le dicen aquí en el sur, ¿no? Y en otras partes, pero bueno, que tengamos una camisa blanca, ¿verdad? Y muy importante que el cuello, por favor, no este, se vea, se vea menos blanca pues que la camisa. Eso tenemos que buscar. Ahora, nosotros cuando salimos con un uniforme de este estilo, ¿cuál es el mensaje que le doy a todas las personas que me hacen escrutinio? Mire, soy un profesional, yo estoy aquí porque realmente me gusta esto, eh, estoy aquí porque lo quiero, me preocupo por mi arbitraje y evidentemente me preocupo por mi presencia y me preocupo por el juego, por los jugadores y por los entrenadores, porque al yo lucir como un profesional, evidentemente vamos ganando parte de la batalla que vamos a tener dentro del terreno de juego, que es sencillamente la de arbitrar. La WBSC tiene unos códigos de uniforme que casi todos los conocemos. Esto sí no tiene vuelta atrás, esto sí no hay posibilidad de nosotros estar inventando de que cambiando colores de camisa, no, este es el uniforme de la WBSC. Precisamente por eso es que el manual del árbitro eh, toma de alguna manera los mismos colores para que nosotros luzcamos uniformemente. Después vienen los equipos que son bien importantes que nosotros tengamos, ¿verdad? Los implementos de juego, tenemos que tener una careta, esa careta preferiblemente negra, con acolchados negros, color beige, protector de garganta, importante tener nuestro protector de garganta, que puede ser el que viene en la careta o le colocamos uno adicional. También tenemos que tener una posibilidad de usar la careta de hockey, pero bueno, lamentablemente cuando uno utiliza esa careta de hockey, en lo que tú te quitas la careta para una sentencia, te quedas sin gorra y la verdad que no luce bien, pero bueno, eso es aceptado. Es aceptado, pero bueno, uno va a depender el estilo que quiera usar cada uno de los árbitros. Indicador de bolas y strikes, contador, como le dicen, una brocha o una escobita eh, para eh, limpieza del home play o limpieza de las bases. También la bolsa para las pelotas o peloteras, que puede ser una, pueden ser dos. Importante que estas bolsas siempre estén aseadas. A veces
Yo veo árbitros que entran al terreno de juego impecables, pero wow, cuando veo las bolsas no dicen, pareciera que no son del mismo árbitro, ¿no? Entonces uno tiene que estar muy, muy pendiente, ¿verdad? Aros para medir los bates, ¿ok? El portaalineación, y me voy a detener un poco en el portaalineación con o portaline con lapicero, ¿no? Entonces usted puede tener un lapicero negro, un lapicero azul y un lapicero rojo. Hace poco tuvimos nosotros un evento y una excelente recomendación sobre el tema de los lapiceros, pues, porque nosotros regularmente cuando recibimos un line note, en el line note está escrito en azul o está escrito en negro. Entonces, la recomendación que nos dieron, eso no está en el manual, pero a mí en lo personal me gustó y se la hice saber a los muchachos de aquí de Uruguay, es que trabajemos con un lapicero rojo. ¿Y por qué un lapicero rojo? Bueno, porque a la hora de hacer sustituciones, a la hora de hacer cambios, a la hora de anotar conferencias, a la hora de anotar reingreso, cuando usted lo anota en rojo sobre el mismo line-up, te das cuenta que, bueno, cada jugador tuvo algún tipo de cambio. Esa es una cuestión referencial, pero me encantó esa recomendación porque de alguna manera te deja ver a simple vista la diferencia que hay entre lo que te entregaron y en lo que tú estás anotando. Y bueno, evidentemente las canilleras o las eh, perneras o chingalas o protectores de rodillas, como se le dice, las cuales nunca deberían estar expuestas, pues deben estar siempre por dentro de los pantalones. Por eso es que los pantalones, por eso es que necesitamos tener un pantalón para el home play y un pantalón para base. Eh, Vuelvo y les repito, eso es poco a poco, hay que hacer sacrificio, pero poco a poco uno tiene que identificar qué es lo que se necesita para ir poco a poco obteniendo sus equipos. Especialmente aquí en el sur nos cuesta bastante porque, bueno, gracias a Dios que Argentina tiene producción de estos materiales actualmente, pero anteriormente no había. Y bueno, el protector de pecho que es el peto, y estos protectores hoy en día vienen con una serie de protectores de hombro y de protectores de brazo, que bueno, que sería lo ideal, ¿no? Tener ese tipo de protección. Luego, en esta misma sección nos habla de la necesidad de eh, tener nosotros la condición física. Nosotros tenemos que tener una condición física. Cuando nos pasamos de peso, como ando yo ahorita, tenemos que empezar a trabajar fuertemente para quitarnos el peso, porque si nos toca una responsabilidad arbitral, nada, tenemos que tratar de cubrir todo lo que tengamos que cubrir y esa es una exigencia física. Adicionalmente, también es un tema de salud. Nosotros no podemos ir a un torneo, así sea local, con problemas de salud, porque definitivamente nos perjudica, ¿no? Y después vamos a perjudicar también al, al espectáculo. Recuerden que hay sitios donde son muy calurosos. En mi amada Venezuela tenemos regiones donde hay una temperatura bastante alta. Allá en el estado Zulia, que por ahí está mi amigo Carlos Mejía, en en el mismo estado Cogé, donde es Manuel, o en el estado La Guaira, de donde soy yo, las temperaturas son altas. Entonces a veces si tú no tienes una condición física adecuada, bueno, definitivamente te va a pasar factura. Y el frío también hace sus mellas, pues. El frío también perjudica si uno no tiene una condición física adecuada. El otro tema que tiene que ver acá es que nosotros tenemos que seguirle el ritmo a los jugadores. Hoy en día tenemos jugadores que son muy rápidos. Esas selecciones, dígame, las selecciones sub-21 y la selección sub-23 son peloteros que son jugadores pues, que son muy rápidos y nosotros tenemos que seguirle el ritmo. Nosotros no podemos quejarnos de que ellos corren más que nosotros y que por eso nosotros no llegamos oportunamente a una sentencia. Olvidémonos, eso no puede suceder. Nosotros tenemos que tener la capacidad de seguir a estos señores hasta donde tengamos que seguirles para tener
los 4 elementos frente a nosotros y que no nos ganen ellos en la batalla por llegar a, a una base. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la preparación mental, ¿verdad? Lo que es esa preparación antes, durante y después del juego. Entonces, fíjense, la preparación mental de un juego es una parte importante, una herramienta fundamental de nosotros. Nosotros tenemos que hacernos como una fotografía de lo que va a pasar. Entonces, por lo menos nosotros tenemos que usar la información y la experiencia por ejemplo, de los juegos, del juego. Quiénes son los contrincantes? ¿Quiénes son los equipos? Son equipos tranquilos, son equipos protestones. Y eso no tiene nada que ver de que nosotros vamos a irnos con perjuicio. No, sino que tenemos que tener la estrategia que nosotros debemos seguir para poder manejar correctamente el juego. También tenemos que estar claro de cualquier distracción que nos pueda traer alguna situación, música, alguna situación externa que distraiga nuestra atención. Tenemos que estar seguros si no son equipos como Caracas y el Magallanes, que son de gran rivalidad, o el Boca y el River, aquí en Argentina, yo pensando que son rivales, o aquí el Nacional y el Peñarol. Entonces, cuando uno sabe que los equipos tienen alta rivalidad, entonces uno sabe que tiene que estar pendiente de que cualquier situación se presente, ¿no? Pensar siempre delante de la jugada. Es importante que nosotros pensemos delante de la jugada. Controlar lo que podamos controlar, ¿no? Si hay una situación difícil, entender cómo la podemos manejar. Y todo eso es previo, todo eso es antes del juego. Es decir, revisar siempre las reglas, la mecánica, repasar. Si estamos nosotros 4, como está la, la gráfica, antes de entrar al terreno de juego, bueno, vamos a trabajar 4. Ok, el que se vaya para el outfield, que levante la mano, por lo menos, o dé algún tipo de señal para saber que se va, y nosotros nos quedamos. Siempre está viéndonos, siempre dice ver la pelota por el rabo del ojo y ve el corredor, o ve el corredor por el rabo del ojo y observar la pelota. Y por supuesto, si nosotros hemos tenido algún problema externo, bueno, sencillamente dejarlo atrás, dejar todo eso, pero lo más importante es que nosotros tenemos que crear nuestra rutina, nosotros crear nuestra rutina permanente de los, crear la rutina permanente de lo que vamos a hacer antes de entrar al juego. Okay. Después viene, en esa misma preparación mental, viene la parte que durante el juego. Entonces nosotros necesitamos estar siempre enfocados en el trabajo que estamos haciendo. Nosotros no podemos dejarnos estar entreteniendo por el público, por amigos, por los mismos jugadores, sino nosotros tenemos que tener lo que se llama una concentración. Es decir, prepararnos en cada lanzamiento. Cada lanzamiento que viene para el home play, nosotros con nuestro indicador, con nuestro contador, nosotros tenemos que llevar el conteo. Eso nos permite a nosotros estar en el juego. Eso nos permite que no nos sorprenda un check-in de swing, un chequeo de swing, no nos va a sorprender porque nosotros, como tenemos ese indicador, estamos siempre pendientes de cada uno de los lanzamientos que se hagan, ¿verdad? Y qué puede pasar. Tengo que tener esa concentración estática cuando después de cada inning, terminó el inning, yo estaba en el home, disculpen, entonces pienso, oye, se me fue un strike, se me fue una bola, oye, este pitcher, el Rice está subiendo de manera muy violenta, el drop está bajando y me equivoqué pensando que iba a estar en la zona de esta y me adelanté. Es decir, tener esa concentración estática. Y la concentración dinámica tiene que fundamentalmente ver con la concentración que tenemos que tener en el momento del lanzamiento. Fíjense, en esa gráfica, tanto el árbitro de base como el árbitro de home están perfectamente concentrados para ellos poder, de alguna manera,
mantener ese nivel de concentración requerido. Y bueno, señores, hay otro tema que es después del juego. ¿Cómo pueden los árbitros tener información de sí mismos después del juego? Esto es muy importante para todos nosotros y tenemos que tener la capacidad de aceptación de las recomendaciones y críticas que nos hagan nuestros compañeros. Esto es importante. A veces cuesta que los árbitros entiendan cuando otro árbitro te dice, oye, te vi hoy, no te vi hoy concentrado en la zona de strike. Entonces, no, yo estaba bien. No, señor. Nosotros tenemos que ser esa esponja de recoger absolutamente toda la información que sean capaces de darnos para mejorar nuestro trabajo. Eso es vital. Por ejemplo, después del juego, nosotros tenemos que tener una conversación agradable, nosotros tenemos que bromear, oye, mira, no hiciste esto, esto trajo consecuencias, pero también estar muy serio, ¿sí? Hay que, especialmente cuando uno tiene un mal juego, un mal día, bueno, hay que tomarse tiempo, hay que relajarse, hay que bajar la presión, esa presión mental que se pone uno a veces cuando uno comete un error. Hay que analizar el juego. Oye, qué fue lo que hice bien y qué fue lo que no hice bien? Hay que hacer esa autoevaluación y evidentemente después tenga una reunión posterior al juego con sus compañeros y sea receptivo, pues. Sea receptivo porque de alguna manera esto te permite, ¿verdad?, aprender. Y mire, no hay mejor evaluador que uno mismo y no hay mejor evaluador que su compañero. Y si todo esto nosotros lo hacemos realmente con el ánimo de ayudar, cualquier árbitro tiene que aceptar. Después viene el tema de tratando con la presión. La presión es parte integral del juego. No la debemos evitar. Ayer, por cierto, el amigo Manuel Tovar hizo una publicación en las redes y yo le pedí permiso para traérmela por acá. Esta gráfica era otra cosa, pero aproveché de que eso acaba de salir del horno y me gustó muchísimo el trabajo que publicó ayer, dando las recomendaciones de trabajando bajo presión, ¿no? Entonces, piense en cómo debe manejar la presión antes de iniciar el juego. Es importante nosotros hacer como una evaluación y por eso es que es importante conocer los equipos. Y si no lo conocemos, sencillamente tener un estándar, ¿no? Tener un estándar de comunicación, tener un estándar de manejo, tener un estándar de comportamiento, saber escuchar, saber responder, evitar tener roces más allá de lo que tengo que tener. Recuerde que la presión forma parte integral del juego y usted tiene el control. Es decir, las presiones en cualquier juego, así sea el juego que sea, van a existir. Si a usted le tocó hoy un juego inaugural, va a tener presión. Y si a usted le tocó la final en el home, va a tener presión. Entonces, para nosotros la presión tiene que ser más bien un estímulo, ¿no? Yo siempre he sentido que la presión es estímulo. Por eso es que el manual, incluso en una de sus páginas, dice que es bueno tener miedo, es bueno tener un poquito de miedo, ¿no? Y siempre el miedo protege, porque el miedo te lleva, un miedo bien administrado, él te va a llevar a la necesidad que tienes que hacer tu mejor trabajo. Si tú haces tu mejor trabajo, definitivamente entras en un proceso de autoconfianza y va a terminar el juego estupendamente. Deduzca cómo minimizar y controlar cada aspecto de presión en el juego uno por uno. Es decir, no agarres todos los problemas, sino uno por uno. Acepte la presión como forma de enfoque para avanzar el juego en forma eficiente. Mantenga siempre una clara perspectiva del juego para lograr el objetivo. Después vienen los temas de el tema del prerequisito, lo que se llama los prerequisitos de usted, sus compañeros, los entrenadores y el jefe de árbitro. Entonces, ¿qué debo hacer? Es decir, yo, primero, entrar al terreno con la mente despejada.
no tener ningún tipo de distracciones. Asegurarnos que nosotros vamos a cuidarnos y vamos a cuidar absolutamente a todas personas que puedan tener algún tipo de accidente dentro del el juego. Y de aquí para adelante entra en un proceso de concentración. Es decir, ahora me toca a mí hacer lo que tengo que hacer. Y con nuestros compañeros, ¿verdad? Y con nuestros compañeros, bueno, eh, revisar reglas, revisar condiciones, revisar la cobertura del fly, revisar las rotaciones, las responsabilidades de toque, las comunicaciones, las verbales y no verbales, las señales de árbitro, manejar los picheos ilegales, repasarnos, mira, vigila tú esto, yo vigilo lo otro, cómo vamos a solicitar ayuda, cómo vamos a solicitar conteo, cómo vamos a solicitar los AO, y por supuesto, cómo nosotros nos vamos a manejar en las conversaciones con los árbitros, disculpen, con los coaches. Recuerden que a veces hay un árbitro que tiene de alguna manera un coach que siempre ha sido difícil con él. Bueno, mira, vamos a tratar de que la comunicación la lleves tú para seguir manejando. Recuerden que nosotros tenemos que cualquier prejuicio sacárnoslo de la mente, pero tenemos que tener una estrategia que permita que esto avance. Y por supuesto, saber que si se nos presenta una situación inusual, bueno, consultarla y cuando vamos a consultar o cuando nos pidan consultar, sencillamente reunirnos y hacer lo que tengamos que hacer. Y después de ese prejuego, lo primero que nosotros tenemos que entrar es 20 minutos antes del inicio del juego. Tenemos que revisar el terreno de juego. Ya hablamos de la revisión del terreno de juego, la hablamos la vez pasada. Hay que estar seguro de que las cercas no tienen hueco, dónde están las zonas de bola muerta, dónde están las zonas de bola viva. Si las bases están sueltas, si las bases están sostenidas. Recuerden que en campeonatos mundiales estas cosas no pasan, pero nosotros tenemos que manejar absolutamente cualquier condición de cualquier terreno que nos toque arbitrar. Seguramente podemos arbitrar en el mejor estadio que tenemos, pero también a veces nos toca arbitrar en terrenos con unas condiciones mínimas para jugar, pero que no por eso nosotros no vamos a dejar de sacar el juego. El juego tiene que seguir y nosotros tenemos que tener la capacidad técnica para que ese juego salga de tal manera que esté basado en las reglas y sea una competencia justa. También importantísimo que nosotros revisemos todos los implementos de juego, ¿ok? Los cascos, los bates, siempre tenemos que estar pendiente de las listas de los bates, no porque vamos a revisarlos todos, pero sí saber cuáles son los nuevos bates autorizados, siempre está buscando información, incluso saber que eso no aparece en ninguna parte, sino que uno poco a poco la experiencia te lo dice, cuáles son los bates, algunos bates complicados, algunos bates que tienen algunos elementos que no son permitidos. Otro elemento importante tiene que ver con la reunión del hub de los coaches o entrenadores. Es decir, el árbitro, él se presenta, el árbitro de hub se presenta y presenta a sus compañeros, ¿verdad? Y hay que permitir pues que los entrenadores ellos también se presenten. Lo primero que tenemos que comunicarle a estos señores coach son las condiciones del terreno, ¿verdad? Evidentemente se hace oficial la alineación. Recuerden que hay un protocolo con respecto a la alineación. Eso creo que lo vamos a ver en la 6, si no me equivoco, en la 6. Sí, en la 6. La parte de la alineación. Se hace oficial la alineación. Y después, bueno, si se necesita algún acuerdo basado en la reglamentación del terreno, ¿verdad? Bueno, se ponen de acuerdo. Mira, si la pelota pega aquí en este espacio o si la pelota, si la bola por algún motivo
roza un árbol que está dentro del terreno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la bola inmediatamente es muerta, la bola queda viva, la bola si es el batazo de Fer, se le dan 2 bases. De una vez nos ponemos de acuerdo para que una vez que se desarrolle el juego, nosotros no tengamos mayores problemas de esa naturaleza. Después, otro de los conceptos que se hablan dentro de esta sección tiene que ver con el control de los implementos de juego, de las confiscaciones y de las expulsiones. Entonces, el control de los implementos de juego está establecido en los apéndices de la regla, ¿verdad? Y adicionalmente, en el caso de los bates, tenemos lo que establece la WSC. Y bueno, nosotros también tenemos algunos mecanismos para nosotros poder verificarlo. Es importante que se tenga claridad y se le haga saber también a los entrenadores que ellos son responsables, que son ellos los responsables de que los artículos que me van a jugar cumplan lo que está establecido en el reglamento. Nosotros no somos culpables de que ellos traigan un casco que esté quebrado, o que tengan un casco con una sola orejera, o que para hacer el calentamiento del bateador prevenido utilicen una rolinera en vez del equipo, del único equipo que está permitido para poder hacer calentamiento, o 2 bates, como conocen ustedes bien la regla. Y con respecto al tema de... Y con respecto al tema de las confiscaciones en la protesta, bueno, eso está establecido, pues eso está establecido en la regla, cómo nosotros lo tenemos que manejar, cuando nosotros podemos confiscar un juego, las condiciones que están establecidas para la confiscación de un juego, que si quedan menos de 9 jugadores o 10, en el caso, dependiendo de los que hayan presentado la alineación. Las protestas tienen una cantidad de posibilidades de protesta, y hay otra cantidad de posibilidades que no pueden ser protestados. Y bueno, si el juego es protestado, se toma la protesta y se sigue el juego bajo la protesta, y se deja sentado eso tanto en la anotación, y se le informa a los que están involucrados. Otro elemento que tiene que ver es las expulsiones. ¿Ok? Entonces, hay una serie de consideraciones que nosotros tenemos que hacer para expulsar a un manager, expulsar a un jugador, el uso de palabras obscenas, realizar contacto físico con el árbitro, rehusarse a entrar al juego o demorarlo, está permanentemente discutiendo bolas strike después que nosotros le hacemos advertencia que no deje trabajar, o el uso de gestos desagradables, o tirar artículos, uniformes o toallas para dentro del terreno. Pero lo más importante aquí es que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado cuando vayamos a hacer una expulsión. Las expulsiones no por ninguna parte debe mostrar agresividad del árbitro. Mientras menos soberbia sea nuestra decisión de expulsar, porque definitivamente la persona que es expulsada, esa expulsión tiene que ser merecida. No es que tampoco a mí me provocó expulsarlo, sino tiene que haber estar involucrado en un hecho que lamentablemente conlleve a su expulsión. Pero eso no implica que nosotros también vamos a hacer un show con la expulsión, sencillamente porque bueno, nos provocó. No, tiene que ser con mucha medida y con mucha tranquilidad para evitar problemas mayores. Otro concepto que tenemos aquí es qué pasa cuando hay lluvia, cuando hay oscuridad, con el terreno, y sobre todo cuando hay tormentas, ¿no? Cuando hay tormentas eléctricas. Entonces, bueno, lo importante aquí es que lo importante aquí es que el árbitro, ¿verdad? El árbitro del home es el que debe autorizar o debe considerar
en la suspensión del juego, pero por lo general es importante siempre consultarlo con sus compañeros, ¿verdad? Importantísimo que cuando hayan tormentas, ¿verdad? Tener mucho cuidado con estos temas de las tormentas en las partes del Caribe. No se ve mucho, pero aquí en el sur sí. Aquí hay tormentas con rayos y por lo general después que pasan los rayos uno tiene que esperar por lo menos unos 30 minutos para evitar accidentes, ¿no? Y bueno, en el caso de los campeonatos mundiales, eso está bajo la supervisión de los jefes de árbitro que correspondan. Y bueno, después cuando termina el juego, bueno, uno tiene que estar alerta, cualquier apelación o protesta, es decir, terminó el juego, nosotros no debemos salir corriendo, hay que tener mucho cuidado porque puede ser que se presente pues una protesta, entonces hay que estar seguro que todos ellos salgan del terreno y después salir, devolver las pelotas, por favor, nosotros árbitros, eso tiene que ser un ABC, devolver las pelotas, nosotros no tenemos por qué quedarnos con pelota, caminar enérgicamente fuera del terreno, no salir corriendo. Acuérdense que siempre junto con sus compañeros, no podemos mezclarnos entre los jugadores y tampoco tenemos que estar felicitando ni siquiera entrenadores ni miembros de equipo, ni nosotros tampoco. Nosotros, si sentimos que tuvimos un excelente juego y si a mí me provoca felicitar al muchacho que estuvo en el home o el que estuvo en primera porque le fue muy bien, eso lo vamos a hacer en nuestro camerino, ¿no? Y después viene el informe, ¿no? El informe de nuestro jefe, las jugadas inusuales, las rotaciones que se dieron, las lecciones que aprendimos y sobre todo ese tema de los comentarios de nuestro jefe. Es muy importante las recomendaciones que ellos nos dan. Recuerden que nosotros tenemos mucho que aprender. Hoy en día seguimos arbitrando y seguimos aprendiendo y bueno, están todos los supervisores de árbitros que nos hacen nuestras evaluaciones. A veces esas evaluaciones no son agradables, pero recuerden ustedes que la evaluación no es una autoevaluación, es cómo te está viendo la persona que tiene esa responsabilidad. A lo mejor yo creo que el juego que hice yo en el home fue mi mejor juego y bueno, lamentablemente para mi supervisor pensó que tenía algún tipo de inconsistencia. Y peor aún es cuando cometo errores de mecánica, por eso es que hay que trabajar muchísimo en la mecánica o por algún motivo me salto la regla. Si me salto la regla, voy a tener problemas. Entonces, fíjense, sigue usted trabajando para alcanzar sus metas. ¿Usted cree que es el árbitro que usted quiere ser? Bueno, señores, ahí le dejo esta información de esta sección que es muy extensa, como les dije. Todavía falta material o habían otros conceptos, pero escogimos, digamos así, los que creemos de mayor relevancia, pero es importante que siempre estemos leyendo y leyendo, porque de alguna manera eso nos va a ayudar al trabajo. Vamos a pasar ahora al módulo de las señales, que es un módulo cortico. Veo que la audiencia sigue intacta. Se los agradezco. Vamos a tomar un poquito de agua y déjenme cambiar la presentación, por favor. Vamos para el módulo de las señales. Una herramienta de comunicación que es vital para nosotros porque nos va a permitir, en principio, comunicarnos con nuestros compañeros, ¿ok? Y comunicarnos también con el público en general, los anotadores, los jugadores y todo aquel que esté viendo el juego. Entonces, bueno, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos que transmitir esas señales para
que estas sentencias sean verificadas cuando estamos hablando de las sentencias. Y en el caso nosotros los compañeros árbitros, bueno, nos vamos a mantener ahí en la comunicación que necesitamos tener para ir desarrollando el juego. Entonces, lo primero que les tengo que comentar es que estas señales nosotros tenemos que usarlas adecuadamente, ¿no? Es de suma importancia de que estas señales tengan la capacidad de informar. Entonces, por eso es que tienen que ser informativas, precisas, estructuradas y que signifiquen algo, ¿no? Tenemos que siempre tener una adecuada posición, porque en esa adecuada posición, desde el momento que tengo yo esa posición de listo, es decir, que tengo mis pies plantados sobre la base sólida y por lo menos en el ancho de los hombros, te da mucha autoridad en el terreno o te genera autoridad. Ustedes ven por lo menos en estas dos gráficas que se ve autoridad, se ve profesionalismo ahí. Y recuerden que esas señas tienen que ser vistas, pues tú tienes que hacer un movimiento y tener una verbalización que permita la credibilidad de lo que de lo que tú estás sentenciando, ¿no? Eh, lo más importante es que nosotros usemos las señales correctas y que sean ejecutadas adecuadamente. Es decir, nosotros tenemos que hacer el sacrificio de aprendernos las señales y practicarlas, 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 porque el tema de las señales es una cuestión de mecánica y una cuestión de mecánica corporal. Y entonces poco a poco la vamos practicando. Por eso es que cuando nosotros damos los cursos en el terreno, bueno, hacemos mucho ejercicio y hacemos muchas sentencias, porque lo más importante es que el cuerpo se adapte a esa necesidad de mostrar la sentencia que queremos entregar y que esté de acuerdo con lo que nosotros verbalizamos o que nosotros cantamos, y sobre todo que la información sea correcta, ni muy extensa ni tampoco muy corta. Entonces, ahora sencillamente vamos con la seña, vamos a ver esta seña, que esta parte del manual es bastante sencilla porque son puras señas, ¿verdad? Lo que vamos a ir repasando, recuerda que lo que vamos a tratar yo voy a tratar de mostrar cómo se deben ejecutar, solamente eso. Aquí tenemos el lado, la mano arriba. Sencillamente nosotros buscamos un ángulo de 90 grados, subimos el brazo, tratamos de subirlo y después lo bajamos con el martillo, como está en la teoría, y como está el árbitro que la foto lo agarró en plena subida, seguramente él concluye la sentencia como lo dice el amigo de la WSC. Acuérdense que los pies tienen que ser separados a la anchura de los hombros, el antebrazo ligeramente hacia adelante, y es lo que se llama esa posición de puño de martillo, ¿no? Y bueno, verbalmente declarar AO, ¿no? Y después se vuelve a colocar el brazo donde inicialmente estaba. El AO vendido, ¿verdad? Entonces tenemos la posibilidad de dos AO vendidos, ¿verdad? Fíjense cómo es el juego de las piernas. En las piernas se arranca con la pierna izquierda, después se culmina con la pierna derecha, ¿verdad? Y, se deja la pierna derecha en la parte de atrás. Esta es una forma, ¿verdad? Otra forma de ese AO vendido es como se utiliza mucho en los Estados Unidos, que se culmina con la pierna derecha levantada, ¿no? Ese es un estilo, eh, se maneja mucho en la parte de Estados Unidos. Después viene lo que es el strike,
muy parecido también al out, ¿verdad? Aquí sencillamente los pies no deben moverse en el momento que sea la señal. Uno sube con la mano derecha, ¿verdad? Y después se la trae para abajo con el martillo. Ahí en esas gráficas se ve bastante correcta la ejecución de la señal. La mano izquierda con el indicador va hacia la cintura, ¿ok? Y bueno, se debe siempre cantar abajo, ¿verdad? Trae y después subir y señalarlo, ¿ok? Hay un out que metí aquí que es un out con énfasis, un strike out con énfasis, ¿verdad? Ese strike out con énfasis, recuerde que es cuando el strike es cantado, cuando el bateador no le hace swing y nosotros sencillamente lo que hacemos es énfasis. Es muy importante que esto no se haga cuando el bateador le hace swing y tampoco nosotros tenemos que ser exagerados con este tipo de sentencias. Esta sentencia se hacen sencillamente con algo de énfasis, pero tampoco queremos ridiculizar a ninguno de los jugadores. Vamos ahora con el quieto, que el quieto safe es una señal que también nosotros podemos utilizar y que utilizamos cuando una bola no es atrapada o cuando alguien intenta tocar a un jugador y no lo toca, o cuando hay un choque, por ejemplo, y la gente cree que es disculpen, interferencia no, construcción, y no hay ninguna violación de regla, uno enseguida saca la mano para que, ahí lo que nosotros estamos tratando de señalar es que nosotros vimos la jugada y no hay nada, ¿ok? Eso es bien importante. Entonces, ahí ustedes ven, por ejemplo, dos ejecuciones, ¿verdad? Las manos tienen que estar siempre hacia abajo, ¿verdad? Ese safe o ese quieto es para no fildeo, para no infracción, para no bola, para que la bola, si la bola está viva, si la bola se va hacia un sitio, o un chequeo de swing también, o que la pelota tercer strike caiga. Es decir, se utiliza para no solo para el quieto, sino para también mostrar que la bola sigue en juego. Por ejemplo, un rolling a segunda base y le pega la pelota al corredor que va de primera para segunda, pero ya la pelota había pasado a un jugador, entonces sencillamente ahí no pasa nada, pero hay que dejar que se deje ver porque la bola sigue viva. ¿Ok? Después está, después vamos a ver lo que es el tiempo, ¿verdad? Sencillamente cómo es la señal de tiempo. Miren las manos unidas, ¿verdad? Las manos unidas y de manera vertical, más o menos unos 35, 40 grados debe ser el ángulo y por supuesto eh, sentenciar tiempo. Después viene lo que es el foul ball, ¿verdad? La bola cuando está de manera de foul ball. ¿Verdad? Recuerden que en la parte teórica usted ve que está muy recto eso, pero cuando nosotros estamos en el terreno seguramente estamos eh, corriendo, ¿no? Esta es una señal, y después de esa señal incluso puede venir un out o puede venir una bola viva, ¿no? Va a depender lo que suceda posteriormente. Después viene lo que se llama el quieto vendido. Ya va, espérense un momentico. Después viene lo que es bola muerta, ¿ok? Esta señal de bola muerta también sirve para bola foul, para lanzamiento nulo, ¿verdad? O para fútbol. ¿Ok? Sencillamente se suben las manos hasta arriba, se extienden lo más que se pueda, también en un ángulo de 35 a 40 grados. Se mata la bola, pues, y si la bola entra para una zona de no juego. Después vienen otras señales, ¿verdad? Que son por lo menos la bola muerta demorada, la bola demorada,
ustedes conocen parte de la regla, conocemos parte de la regla, cuando esa bola muerta demorada hay que aplicarla, especialmente con las obstrucciones, porque la bola sigue viva y hay que esperar que se termine de desarrollar la jugada para poder tomar algún tipo de sentencia. Esta señal es muy importante que nosotros las tengamos presente y cuando se haya una situación de juego, sostenerla un poco, porque esto permite de que todo el mundo se dé cuenta que nosotros, si hubo una obstrucción, ¿verdad? Nosotros la vimos y nosotros la sentenciamos. Pero recuerden ustedes que en la obstrucción nosotros le vamos a conceder la base que le corresponda al jugador si esa obstrucción no hubiese ocurrido. Pero puede ser que él trate de alcanzar una base más. Recuerden que la bola está viva y entonces y en ese intento puede ser que lo pongan out. Entonces van a querer protestarnos a nosotros, a decirle, mira, pero si no lo hubiesen golpeado, si lo hubiesen tropezado, si no hubiese un amague de toque, no hubiese pasado eso. Dice, no, mira, yo lo sentencié, él llegaba hasta aquí y ya, bueno, lamentablemente intentó seguir y no pudo, y no debió. Después viene la señal del infield fly. Recuerden que hay una regla de infield fly, con cuántos outs, cuál es la cantidad de corredores en base. No vamos a pararnos ahí. Aquí lo que vamos a decir es que esa jugada de infield fly, lo que hay que verbalizar, infield fly, el bateador es out, si la bola es fair, ¿no? Siempre es importante subir el brazo completamente, ¿verdad? Para que se vea esa señal del árbitro del home, ¿no? Y con la ayuda, por supuesto, de los árbitros de base. El home run, que es subir el brazo con el dedo índice y agarrar ese dedo índice y girarlo, ¿no? Para hacer unos círculos donde de alguna manera se deja ver, pues, que la pelota, el batazo da el recorrido completo. Tenemos cuando se conceden dos bases, eso regularmente cuando la pelota pega en el terreno y se va, cuando pega en el terreno y se va para zona muerta, o puede ser que se vaya a zona detrás del terreno. Bueno, sencillamente esa es la señal que le vamos a dar. En el caso de la expulsión, ahí tenemos nosotros la señal, pero aquí lo más recomendable es que cuando se esté haciendo esta señal, no haga ningún movimiento ni ningún gesto agresivo. Es decir, que pueda ser percibido por la persona que está expulsando, porque eso definitivamente lo que te va a traer es un problema. Ya la expulsión es un problema, entonces no podemos nosotros eh, 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 ponerle un poco más, pues, a ese problema. Después vienen otras señales que fundamentalmente las usa el árbitro del juego, ¿no? Por lo menos la de juegue, es decir, play ball, la de deténgase, es decir, no lances todavía, la de foul tip. Recuerden que el tema del foul tip, sí, el tema de foul tip tiene unas características para que se pueda considerar como foul tip. Y el conteo, que el conteo por lo general se levantan los brazos frente al cuerpo, siempre se dan las bolas primero con la mano izquierda y el strike con la mano derecha, y se hace una leve rotación para que las personas que están en los lados que lo están observando pueda de alguna manera ver cuál es el conteo. Recuerden que es como un deporte, ¿no? Que empiezan a nosotros a pedirnos la cuenta, el manager, el público, todo el mundo pidiendo. Entonces uno sencillamente da el conteo de esa manera, y recuerden que cuando la cuenta está a punto de cambiar, si usted tiene una cuenta de 1 y 1 y después viene y le canta el segundo strike al bateador y sabe que con el siguiente lanzamiento puede cambiar, es decir, puede haber un out, entonces ahí, sin que nadie te la pida, es recomendable que tú des el conteo. O si tienes un conteo de 2 y 2 y después lanzas una tercera bola, el siguiente conteo, el siguiente lanzamiento puede cambiar la posibilidad de base por bola o de out. Entonces es recomendable siempre que se dé la señal. Después vienen las señales de los árbitros. A veces nosotros,
circunstancias del mismo juego, se nos va un out, o una misma jugada nos distrajo. Eso no debe ocurrir, pero no que porque ocurra nosotros nos vamos a quedar con la duda. Es preferible, y es una recomendación que siempre le doy a los muchachos, es preferible que ustedes pregunten cuántos outs hay. Siempre pregunten si no lo tienen, porque si se presenta una situación y yo necesito que alguien me ayude, por ejemplo, voy a preguntarle puede ser a un árbitro de base, o caso contrario el de base al del home. Entonces así se solicita el conteo con el puño en la parte de la cadera más abajo, ¿verdad? Y la respuesta que se da, disculpen, como perfectamente se ve en la foto, ahí el amigo está diciendo que hay 2 outs. En este momento hay 2 outs. Después también está el tema del conteo, ¿verdad? ¿Cuál es el conteo? Me pongo las manos en el pecho y entonces la joven me dice 3-2. En este caso, estaba pidiendo la información, y sencillamente se logra, seguramente lograron darle la información. Después viene la situación de infield fly. La situación de infield fly, cuando se activa, recuerden que la situación de infield fly, hay unas características de outs y corredores en base, y en el momento que ella se activa, nosotros, o que se presenta la situación, esto permite estar alerta. Esto es para que todos estemos alerta de la posibilidad de un infield fly. Y bueno, una vez que esta situación ya no está vigente, porque ya hay ya no hay corredores en primera, o hay ya 2 outs. Entonces nosotros sencillamente la eliminamos, ¿no? Yo les voy a dar una recomendación. Disculpen. Hay un excelente material del amigo Luis Miguel Cavadia. Luis Miguel es un excelente árbitro de WBCC, de las nuevas generaciones, un muchacho colombiano que está trabajando mucho por el arbitraje. Y Luis Miguel tiene esa charla que tienen ahí, que la busqué hoy y hablé incluso con él, le dije que se la iba a publicar, me dijo que sí. Búsquenla en YouTube. Es una excelente charla que tiene él con respecto, y hay una serie de preguntas. Lo ventajoso de esa charla es que Miguel, también muy conocedor de reglas, muy conocedor de reglas, él también explica, pues, van hacia las partes del reglamento, y eso también de alguna manera ayuda. Traten de verla. Es una charla creo que de 1 hora, pero véanla poco a poco. Pero vale la pena. Ahí seguramente van a ahondar un poco más. Ok. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos están quedando unos minutitos todavía, Fernando, como para cerrar. Y no oigo nada. No sé por qué no oigo. Ahora sí. ¿Aló? Te decía que nos están quedando unos minutitos como para darle un cierre. Ok. Entonces, disculpen que no sé por qué quité la cámara. Ok. Bueno, yo lamentablemente, yo me imaginaba que esto no podía pasar, porque la sección 8 es muy extensa, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes esa información. Acuérdense ustedes que el objetivo de esta presentación, no me pierdan el objetivo, es que conozcan el contenido. Ya conocieron el contenido, y ahora estamos en el segundo objetivo, que es que permitan que el manual les ayude. Es muy importante que nosotros leamos y pongamos en práctica lo que nos dice el manual.
tienen otra vez otra tarea, que por cierto me enteré que hubo gente que hizo los deberes, hubo gente que leyó sí, me enteré, incluso me escribieron, ¿no? Me enteré que leyeron la sección 3, 4 y 5, ¿no? Incluso hubo un comentario de que habían tres, que la 4 no hay mucha lectura porque eran las 6. El lunes yo voy a hacer lo posible, vamos a arrancar con esto, con la 5, que ya la tengo preparada, pero no nos dio tiempo hoy, y voy a tratar de avanzar lo más que pueda. No por eso voy a hacerlo rápido, esto no se puede hacer rápido. Yo prefiero que ir poco a poco manejándolo, porque es mucha información. Este manual es muy denso, es un manual de muchísima información, pero tenemos que darle ese repaso y hacer que sea lo más dinámico posible. Por mi parte, muchas gracias y muy buenas noches.